La primera jornada de hoy fue contra Castilla y León. Teníamos el partido bastante bien planteado, nos salió bien tanto en ataque como en defensa y ganamos el partido con solvencia 2-0. Ya el segundo partido, que eran semifinales, los niños salieron muy nerviosos. La primera parte nos costó bastante, nuestro fuerte, que es la defensa, estaban flojitos de los nervios, pero bueno, ganamos la segunda, perdimos la primera parte, ganamos la segunda y lo sacamos a los octavos. Y el partido de mañana pues, se presenta duro porque es la final, pero esperamos que los niños sigan cumpliendo como hasta ahora, que lo están haciendo muy bien, la verdad, no tenemos ninguna queja, están compitiendo muy bien y esperamos poder llevarnos el oro. Y bueno, la afición lo tiene complicado porque jugamos casi todos los partidos a la vez y los pocos que pudieron venir se están repartiendo de un campo para otro, pero sí que están viniendo, sí que están animando. Luego las otras selecciones, que cuando coinciden los partidos están ahí en la grada, dándolo todo. La verdad que no podemos quejarnos de la afición. Hoy empezamos la jornada con un partido de octavos. Nos enfrentábamos a Andalucía, sabíamos que iba a ser un rival duro, teníamos bastante confianza en las nuestras, Gerard y yo estábamos muy confiados en que podíamos sacar el partido adelante, pero bueno, al final las niñas estaban bastante nerviosas también, quieras que en Andalucía ya es un rival duro y aún encima encontrarnos en octavos pues es un plus, pero bueno, salimos bastante nerviosas, poco confiadas, lo que nos llevó a muchos errores cara a portería. Pero bueno, tuvimos una defensa muy contundente que nos ayudó a mantenernos en el partido. La primera parte se fue de cara a Andalucía y bueno, la segunda la empezamos bastante fuertes, estuvimos ahí, fuimos ganando, abajo, arriba y al final pues la balanza cayó sobre Andalucía, quedándonos fuera ya en octavos de final. La segunda jornada de hoy pues fue contra Aragón, que bueno, también a priori pues era un rival asequible. Pero bueno, empezamos ya un poquito flojas porque aparte era un partido que habíamos venido de perder en octavos y las niñas pues venían un poco cabizbajas, pero al final supimos llevarlo bastante bien. La primera parte la perdimos, la segunda nos recompusimos y fuimos poco a poco y de menos a más y bueno, pues nos llevamos el encuentro en Setao. Muy bien algunas de las jugadoras como Uxía Sotelo, que fue clave para podernos llevar el partido. Y por último nos enfrentamos a La Rioja para poder mañana pelear por el 9º puesto contra Asturias, que esperamos llevárnoslo y todo, la suerte está echada y confiamos en nuestras niñas y confiamos en nosotros mismos. Y nada, agradecer también mucho a la Federación por el apoyo que nos está dando y a la afición que vino, padres, madres y a las otras selecciones por supuesto, que son las que están ahí apoyándonos. La primera contra Canarias, que queríamos hacer un buen partido, ganándolo de la mejor forma posible, lo hemos podido hacer con un resultado de 2-0. Lo queríamos hacer principalmente para sacar el mal sabor de boca que teníamos contra Cataluña y poder asegurarnos el pase a cuartos, que fue contra la Comunidad Valenciana, que sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que lo preparamos con los chicos, pues la verdad que muy rápido, con el poco tiempo que teníamos para analizar vídeo, para analizar el rival y poder verlo y comentarlo con los chicos. Y nada, la verdad que tuvimos un partido con una nota sobresaliente a nivel defensivo, tanto por porteros como por defensas, y un nivel ofensivo que al tener un seguro atrás pues nos permite poder fallar y seguir estando en partido y seguir con goles por encima. Acabamos la jornada pues con las semifinales contra Andalucía, que sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Fueron muy superiores a nosotros en muchas facetas de juego. No supimos dar la tecla nosotros como entrenadores y los chicos pues bueno, para poder darle la vuelta al marcador. Y nada, mañana nos toca tercer y cuarto puesto contra Cataluña. Va a ser partido muy complicado y nada, a ver qué pasa. Esperemos llevar la medalla, pero lo dicho, va a ser un partido muy difícil y complicado.
Bueno, pues la verdad que el encuentro de hoy en cuartos fue un golpe bastante duro. Perdimos contra Castilla-La Mancha. La verdad que estábamos muy seguros, tanto Yago como yo, de poder llevarnos este partido, pero bueno, al final es lo que tiene el balonmano playa, que en una parte estás arriba y en la otra te puedes venir abajo en cualquier momento. Y nada, el partido se decidió en shotouts, donde la suerte pues, no estuvo de nuestro lado. Nada, mañana nos enfrentamos a Valencia para pelear por un quinto puesto. El equipo está igual de fuerte, igual de unido y con muchísimas ganas y muchísima ilusión para afrontar el encuentro, y vamos a pelear por ese quinto puesto que nos lo merecemos. Y la afición, pues muy bien. Al final el apoyo que tenemos aquí es el de las otras selecciones que están siempre con nosotros y se agradece un montón.